Nuestro invitado especial. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting. Avanzamos, seguimos en La Otra Mirada y es momento de recibir a un invitado especial. Leo, exacto. Está con nosotros Luis Puig, inspector general de trabajo. Exacto, Luis, muchas gracias por estar hoy aquí en una actividad en la que realmente después de tu larguísima militancia como dirigente sindical hoy te toca estar en un plano realmente desafiante, que es, bueno, ese control de cómo son las relaciones laborales, de cómo se trabaja, de cómo poder mirar un universo tan complejo y tan vasto como es el universo laboral y tener que ser tú un poco el rasero, la regla que pone normas o que por lo menos pide que las normas se cumplan, combatir contra el trabajo infantil y adolescente y otros muchos desafíos que debes tener al frente de esta dirección tan compleja. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, muy a gusto de encontrarme con viejos amigos, viejos compañeros. Sí, en realidad, bueno, yo te confieso que en diciembre, yo hacía 4 años que estaba jubilado cuando recibo el llamado de Juan Castillo y me dice, te preciso en el ministerio. Y la verdad que lo pensé, ¿no? Pensé en el tiempo, ese tiempo que podía dedicar al estudio, a los nietos, a entrenar y demás. Y después a dije, la vida relajada. Dije, bueno, lo analizamos, lo conversamos con Juan, con la dirección del PVP y decidimos que era un desafío importante, colectivo. Y bueno, de alguna manera la Inspección General de Trabajo implica, a diferencia de INATRA, que hace todos los esfuerzos por lograr acuerdos entre los actores sociales, trabajadores y empleadores, en el caso de la Inspección de Trabajo, que siempre buscamos trabajar en forma tripartita, su objetivo es buscar el cumplimiento estricto de las normas laborales. ¿Para qué? Para generar la mayor protección a trabajadores y trabajadoras en todo el país. Y bueno, y con esa base fue que nos pusimos a tratar de delinear un horizonte, una hoja de ruta, que la terminamos de delinear a fines de enero, principio de febrero, antes de asumir, y que tenía que ver con una crónica roja que pasa desapercibida en el país. Hay más de 1.000 accidentes laborales y algunos que les cuesta la vida a la gente. Hay 40.000 accidentes laborales al año. Ya llevamos más de 1.000, ¿no? ¿Cuántos llevamos ahora? A mitad de año, ¿20.000? Y estamos en esa cifra más o menos porque son los datos del Banco de Seguros que en realidad no cubren la totalidad del universo. Hay registros en la medida que el Banco de Seguros tiene como cometido central el tema de asegurar, tiene el monopolio de los accidentes de trabajo, hay accidentes que no están registrados allí, pero según esos datos hay 40.000 accidentes laborales al año y muere un trabajador cada 10 días en accidentes laborales. Muchos de ellos evitables si se cumplen con las normas de salud y seguridad. En ese marco, el 1 de abril hicimos el lanzamiento de un compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad del trabajo como un mecanismo de prevención a nivel nacional para acentuar las normas de prevención que dependan del Estado, pero a su vez en estricta colaboración con los actores sociales. ¿Cuáles son los empleadores y trabajadores? Los sectores de la economía que presentan, Luis, más riesgos de accidentes laborales y donde menos se incumplen normas que son acordadas en el marco incluso de los consejos de salario, normas de seguridad, compromisos que se asumen para respetar la vida del trabajador y sobre todo garantizar el desarrollo de una actividad económica cualquiera? ¿Dónde están focalizados? Uno piensa en la construcción, piensa en la industria, en la metalúrgica, en ese tipo de actividades de mayor riesgo. ¿Es ahí donde se focaliza eso o encontramos que el universo es mucho más amplio de lo que imaginamos? Es mucho más amplio y para mí está directamente relacionado con la precarización en el trabajo. Cuando mayor precarización, mayor
posibilidades de trabajo inseguro, de accidentes y de muerte. Por ejemplo, uno generalmente asocia el tema de los accidentes laborales y hoy, trágicamente, hace pocas horas ocurrió un accidente mortal en la construcción, en La Teja. Uno asocia que la mayoría de los accidentes laborales son en la construcción. El tema es que en la construcción hay un sindicato fuerte, hay una larga cultura de negociación tripartita. Las cámaras empresariales y el ZUNCA analizan, discuten, recomiendan normas, hacen mecanismos de prevención. Lanzamos una campaña con ellos hace pocos días de prevención a nivel nacional. Entonces, allí no es la mayor cantidad de accidentes. La mayor cantidad de accidentes laborales mortales al día de hoy se dan en el transporte. ¿Por qué en el transporte? Así como se dan en el agro. Porque allí hay una precarización de base en el trabajo. El pago del salario de los transportistas, ya sea de los transportistas de pasajeros a nivel interdepartamental o las empresas de camiones de carga, pagan por kilometraje. Entonces, muchas veces, para acceder a un salario mínimamente decoroso, ese trabajador tiene que hacer más kilómetros y excede muchas veces las 8 horas de trabajo. Muchas veces, y es una de las cosas que estamos analizando con operativos desde la inspección, es cuáles son los horarios de descanso. Nosotros teníamos un control incipiente en el 2019 a nivel del transporte de carga, que era el CITRAC, que allí marcaba los kilómetros que se hacían, las horas, cuánto tiempo descansaba el trabajador y demás. La primera acción del gobierno anterior fue eliminar ese mecanismo de control, por lo tanto, eso ayudó a la precarización en el trabajo. También se dan en el agro, donde muchas veces los accidentes laborales pasan desapercibidos y donde la ausencia de controles, que es la ausencia del Estado, las organizaciones sindicales más débiles, producen una situación de precarización muy grande. Una de las cosas que nosotros nos planteamos al asumir esta gestión fue que ese compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo, que lanzamos el 1 de abril en Torre Ejecutiva con la presencia del presidente Yamandu Orsi, que en realidad, si no tenía la capacidad, ese compromiso de pasar al Río Negro y llegar al norte del país, eso era papel pintado. Era en realidad una cuestión, un muy buen título, pero que no le iba a cambiar la vida a nadie. Y efectivamente, el 1 de abril hicimos el lanzamiento, el 2 de abril estuvimos en Salto y el 3 de abril estamos en Bella Unión reunidos con los cañeros y con la Asociación de Plantadores, planteando con mucha claridad que las condiciones de trabajo para la zafra debían cambiar radicalmente porque la exposición a peligros que no estaban previstos allí en la zafra de caña de azúcar, un trabajo muy sacrificado, que tenía que ver con agua potable, aspectos que uno parece, ¿no?, que no podrían estar ocurriendo en el siglo XXI. Bueno, la ausencia de agua potable, la ausencia de mecanismos de prevención para trasladar un trabajador en caso de accidente, que se accidentara, que se cortara con las herramientas sumamente afiladas que utilizan, o por las mordeduras de víbora, que es común en los cañaverales, o el estado de las viviendas, los llamados servicios de bienestar, debían cambiar radicalmente. Y nos encontramos con una situación muy grave. Desde cuando empezamos las inspecciones, hicimos una capacitación general para trabajadores y empleadores el 8 de mayo. Y el 12 de mayo, que empezó la zafra, ya empezó la inspección, cosa que nunca se había hecho. Inspección a lo largo de 10 semanas, al día de hoy están los inspectores allí, y el resultado fue que hicimos clausuras, intimaciones, reuniones tripartitas, dimos cursos de capacitación. Los inspectores no solo intimaban y sancionaban, sino que orientaban cómo corregir determinadas situaciones. No solamente te reprimo porque no cumplís con las normas, sino que te doy espacios para que puedas entender que este es el camino. Exactamente. Todo el tema de capacitación para nosotros es muy importante. Y al día de hoy, a 10 semanas de haber comenzado, tenemos que decir que hoy es una zafra totalmente diferente en materia de condiciones de trabajo. Bajaron radicalmente los índices de totalmente. Las intimaciones se cumplieron 90%. Nosotros clausuramos algunas viviendas que no tenían agua potable, agua de aljibe en pésimas condiciones higiénicas, riesgo eléctrico, falta de agua potable, falta de higiene mínima
en las viviendas, en los baños, en los lugares donde duermen los trabajadores. Intimamos algunas, otras las clausuramos directamente y dijimos, acá o lo hacen de vuelta o no se puede seguir alojando a trabajadores que están 5 o 6 meses durante la zafra, trabajadores uruguayos, en algunos casos brasileños, y que no tenían las mismas condiciones. Bueno, a partir de esa presencia del Estado que no ocurría, empezó a cambiar radicalmente. Hoy te puedo asegurar que tuvimos una reunión el viernes en Bella Unión con empleadores y trabajadores, y las dos partes nos dicen que ha cambiado sustancialmente y lo hemos visto, ¿no? Estas experiencias generalmente suelen ser ejemplos para que otros rubros de la actividad económica se puedan mirar en espejos con los cuales pueden absorber la experiencia capturada, mejorar su situación y cambiar el cuadro de la realidad en la que viven. ¿Cómo notas eso desde el punto de vista empresarial? Tú siempre has tenido una mirada lógica y natural por tu militancia, desde el punto de vista trabajador, sin dejar de dialogar o sin dejar de conversar con quien te emplea, pero ¿cómo ves hoy si hay una preocupación real, legítima, una toma de conciencia que hay que cambiar los índices de siniestralidad laboral? ¿Las empresas están entendiendo esto? Bueno, yo creo que hay sectores que sí lo han entendido y que lo han demostrado en la práctica, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido varias reuniones tripartitas en la construcción. Y en la construcción, en realidad, vienen funcionando en forma tripartita de hace 20 años, sí, o claro, más. Es viejo. ¿No? Tienen, igual que en la química, vienen con un bagaje de conocimiento, de mecanismos de prevención, de intercambio, que lo cual se hace un camino muy transitable, ¿no? La última reunión que tuvimos con empleadores y trabajadores de la construcción, que estaban las diferentes cámaras y el ZUNCA, vimos el lanzamiento de una campaña de salud y seguridad en la construcción, una campaña de prevención a nivel público, campaña publicitaria, que está en pleno desarrollo, y me parece que allí hay un ejemplo de trabajo tripartito. En otros lugares se nos hace más difícil. ¿Cómo cuáles? Pongamos algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, nosotros, y eso que decías es muy importante, de que algunas áreas en las cuales mejora las condiciones de trabajo se conviertan en referencia o ejemplos para otras. Concretamente en el departamento de Artigas. Nosotros estuvimos en La Caña, donde estamos logrando resultados importantes, y empezamos a ingresar en el tema del citrus, limón, recolección de limón y de naranjas. Y allí las condiciones son otras. Las condiciones son, en algunos casos, de represión antisindical claramente marcada, con empresas que reprimen permanentemente la organización sindical, si bien de alguna manera empieza a abrirse paso lo que es la libertad sindical consagrada en la Constitución y en las leyes uruguayas. Después tenemos situaciones donde venimos de experiencias muy, muy duras, como por ejemplo las canteras de piedra. Las canteras de piedra ha existido trabajo esclavo, han habido denuncias, hay denuncias en fiscalía de trabajadores venezolanos que los iban a buscar cuando llegaban al país, le ofrecían un futuro promisorio, buenos salarios y después terminaban la situación de esclavitud. Nosotros estuvimos hace pocos días a raíz de una denuncia pública que hizo un trabajador de las canteras de piedra, de que el 18 de julio la empresa de origen brasileño se negaba a pagar doble, lo cual tiene que pagar doble, y cuando fuimos, tal vez por el apresuramiento del trabajador, que en vez de hacer la denuncia antes en el ministerio, la hizo públicamente, cuando llegamos allí a los pocos días, resulta que de 48 trabajadores había 4 trabajando. El resto o estaba en seguro de paro o había sido despedido, ¿no? Si hubiéramos tenido la posibilidad de llegar mucho antes se corregía la situación. De llegar antes, con una denuncia hecha antes al ministerio, nos hubiéramos encontrado con decenas de trabajadores y hubiéramos podido conocer cuál era la verdadera situación en esa empresa. Nos encontramos con 4 trabajadores con un discurso muy, muy armonizado, que nos decía que las condiciones allí eran buenas, que se les pagaba doble los feriados. Cuando preguntamos por qué de 48 quedaban 4, nos decían porque bajó la producción, bajó el trabajo. Eso decíamos, pero caramba, si bajó el trabajo, ¿cómo se entiende que la empresa hace 3 días los haya convocado a trabajar en un feriado y les haya pagado doble, como ustedes nos dicen que le pagaron, ¿no? Entonces, hemos citado a la empresa. La semana próxima la empresa tiene que concurrir a Montevideo a explicar toda esa situación. Pero ahora te pregunto, el sector comercio, por ejemplo, el sector manufacturero, la industria metalúrgica,
Bueno, en áreas claves, la pesca, el trabajo en el puerto, la estiva. Bueno, la pesca tiene condiciones de trabajo deplorables, ¿no? Y lo hemos visto no solo a través de este conflicto que se está desarrollando. En abril y mayo concurrimos en 2 oportunidades a Rocha, a La Paloma. Y allí nos entrevistamos tanto con pescadores artesanales de la laguna de Rocha como en la pesca semi-industrial que parte del puerto de La Paloma. Allí la precarización en el trabajo es muy grande, trabajo a destajo, situación de monopolio de quienes tienen los barcos, las plantas pesqueras, la posibilidad de exportar a Brasil, la posibilidad de traslado. Y ahí nos encontramos con situaciones de trabajadores no registrados en la Seguridad Social, que en algunos casos optaron por el monotributo y después se encuentra que no lo pueden pagar, porque en realidad cobran si salen a pescar y si pescan, y que cuando pescan, y pescan bien, resulta que esos cajones de pescado, cuando se van a pesar en el puerto para ver cuánto le corresponde la parte al trabajador, el kilo vale 20 pesos. Pero salió de la balanza y cuando llega el camión ya sale 390 pesos el kilo. O sea, si habrá margen en definitiva y si habrá una situación de explotación muy eso fuerte. Lo marca la propia empresa. Exactamente. No hay una política reguladora en esa materia. Y yo creo que Uruguay carece de una política nacional de pesca. Carece de una política nacional de pesca. Hay recursos muy importantes y creo que, lo decía el otro día Juan Castillo desde el Ministerio, redefinir una política de pesca es fundamental para el país, en relación a los trabajadores, a su salario, a las condiciones laborales, pero en relación a la situación del país. Son recursos que tiene el país que en realidad son concentrados en muy pocas manos, tal vez se podría desarrollar de otro tipo la actividad y se podría generar una distribución mayor de esa riqueza, aparte de mecanismos de pesca que a veces genera una cuestión de depredar la riqueza hitícola, ¿no? Allí habría que ver el tema de ese pescado que muchas veces se tira porque no da con la talla para la industria, si ese pescado en realidad no podría servir para comedores y demás. Hay que ver una política pesquera que en realidad sea muy distinta a esta. Ahí hay una situación muy compleja. En el tema donde hay sindicatos fuertes en la industria y demás, allí se cumple más la normativa laboral, se cumple más. No quiere decir que sea una cuestión uniforme, pero cuanto más fuerte el sindicato, mayor respeto a la normativa existe. Sobre todo cuando ha existido un Estado ausente. Un Estado ausente lo vimos en el norte del país, un Estado en el cual no estaba el Ministerio de Trabajo, pero no estaba el BPS, no estaba el Banco de Seguros, en realidad. Pero no había presencia del Estado en ningún sentido. No había presencia, en el cual la relación laboral queda restringida a la fortaleza de cada uno de los actores. Y esto no es que lo inventemos nosotros, está descrito por la OIT. En una relación laboral hay un actor fuerte como es el empleador y un actor débil como es el trabajador. Si ese trabajador además está aislado, no está organizado, tiene dificultades para el tema de la precarización, ¿no? Siempre decimos un trabajador que se lo contrata diariamente, que no sabe si la semana próxima va a tener trabajo, que no sabe en definitiva y que su salario no le va a alcanzar para subsistir. Difícilmente la principal preocupación de ese trabajador sean las condiciones de salud y seguridad. La principal preocupación es conseguir trabajo para llevar un sustento. Y va a aceptar cualquier condición por insegura que sea. Por tanto, avanzar sobre la precarización, sobre la informalidad, es fundamental. Ustedes miraban y visualizaban y además lanzaron una campaña muy importante para combatir un fenómeno que es sin duda dramático en el mundo, no solo en Uruguay, que es el trabajo infantil, el de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. ¿Cómo está esa situación hoy por hoy? Ustedes han hecho una campaña fuerte y siguen trabajando en esa dirección para tratar de bajar eso. Un niño debería estar en la escuela, disfrutando de su niñez, un adolescente estudiando, formándose, o si va a trabajar, hacerlo con condiciones de vida que le permitan desarrollar la tarea sin que se ponga en riesgo su propia persona y su futuro inmediato. Bueno, allí nosotros, el último estudio procesado desde el 2010. Hace unos meses se realizó una encuesta que la está procesando el INE, que estamos analizando los mecanismos por los cuales se realizó y demás.
Las pautas que tenemos del 2010 en aquel momento indicaban entre 65.000 y 85.000 niños, niñas y adolescentes trabajando en el país, en diferentes rubros, ¿no? En el rubro comercio, en turismo, en diferentes áreas, en construcciones, trabajo rural. Y allí nosotros nos encontramos que el primer objetivo a cumplir sería, desde el punto de vista cultural, llamar a las cosas por su nombre. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces se dice, esto forma parte del trabajo de los niños, niñas y adolescentes, forma parte de una cultura del trabajo que hay que incentivar desde la familia. No, pero no estamos hablando de eso. El tema es que cuando un niño está trabajando en la zafra y no va a la escuela, eso no tiene nada que ver con la cultura del trabajo, eso tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, con tratar de completar un salario familiar que permita parar la olla, y en realidad ahí se está hipotecando el futuro de esos niños, el futuro en su formación, en su educación, en lo lúdico, en el ser niños como tal. Y bueno, hay una situación muy grave en el mundo en materia de trabajo infantil. Acá hay un organismo multiinstitucional como el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, que hay organismos públicos, que hay ONG, que hay organizaciones sociales que tienden a desarrollar una política, y falta mucho, ¿no? Se está elaborando una estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil. Nosotros tenemos expectativa en esta encuesta que se está haciendo, pero lo que podemos decir que el trabajo infantil está directamente ligado, sus causas están en la pobreza y en la desigualdad, y sus perspectivas son perpetuar justamente la pobreza y la desigualdad. Sí, claro. Un ejemplo, en Bella Unión, en los muchos contactos que hemos tenido con los cañeros, algunos nos decían, y yo empecé a trabajar con mi padre acá a los 11 años, a los 12, a los 14, ¿no? Y toda su vida estuvo vinculada a eso. Y si no cambiamos esa realidad, en poco tiempo ese cañero va a ir acompañado de su hijo, su hija, que va a dejar de estudiar. Exacto. Entonces es un círculo vicioso que tenemos que abordar con políticas públicas, ¿no? Quería preguntarte también, porque se debate mucho, con mucha razón y profundidad, el papel de la mujer en el mercado laboral a nivel mundial siempre tiene o presenta problemas de desigualdad de género muy, muy significativas, a lo que se agregan problemas de acoso laboral, de acoso sexual, temas que hoy forman parte de lo cotidiano. ¿Cómo estás tú visualizando desde la dirección estos asuntos y cómo hay que encaminar y tratar estas situaciones complejas, difíciles, no deseables para ninguna persona? Bueno, Uruguay es uno de los países que más legislación proveniente de convenios internacionales ha aprobado y tiene legislación avanzada en los diferentes temas. Uruguay ha suscrito acuerdos, ¿no? Algunos convenios están ratificados, otros no, pero todos son ley. Convenio 190 de la OIT, que habla sobre acoso y violencia en el trabajo. A nosotros nos parece que hay que avanzar en este tema, porque hay determinados rubros donde el acoso, las situaciones de poder, muchas veces utilizada contra la mujer, se da. Nosotros tenemos una cantidad importante de denuncias en la inspección sobre acoso laboral y acoso sexual, ¿no? Situaciones que muchas veces se naturalizan, ¿no? En una sociedad machista como la nuestra y lo que es el entorno, parecería ser que no todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Por tanto, se ha naturalizado de tal manera que desde la broma o el abuso de poder, o sencillamente nosotros desde que ingresamos, hemos hecho algunas denuncias a Fiscalía. Algunas de ellas tienen que ver con, cuando la íbamos a hacer, pensamos en acoso sexual. Después la presentamos como abuso sexual directamente, porque en el ámbito laboral. Y yo creo que esas relaciones de poder, muchas veces, ¿no? Esas diferencias de poder se utilizan para someter a otra persona en cualquiera, ya sea... Un grado de servilismo extremo. Exacto. Entonces, me parece que ahí hay un tema cultural, hay un tema que tiene que ver con la justicia, hay un tema de no barrer para abajo la alfombra, hay un tema de recurrir a los mecanismos jurídicos y al mismo tiempo estar denunciando permanentemente esas situaciones para no naturalizarlas, porque no son naturales.
Ustedes pueden, por ejemplo, tener incidencia, estoy pensando en esto, ¿no? Hoy hay sindicatos a nivel policial, ahí hay una fuerte presencia femenina y muchas veces surgen problemas desde allí. ¿Ahí han focalizado ese tipo de problemas? Hemos tenido denuncias, la inspección tiene el ámbito policial, el ámbito militar, la inspección tiene de alguna manera jurisdicción tanto en los ámbitos públicos como privados, tiene la posibilidad de ingresar a lugares de trabajo de día o de noche siempre que haya trabajadores y existen en los diferentes rubros, existen situaciones. Es más, yo estoy convencido que el Estado como tal, y no se lo estoy atribuyendo únicamente a los 5 años anteriores, creo que en el Estado hay baja percepción del riesgo, baja percepción de que los trabajadores públicos tienen también riesgos de diferente tipo. Y además, como el Estado terceriza, yo no estoy de acuerdo con las tercerizaciones, pero el Estado terceriza y mucho, también tendría que hacerse cargo de la protección de esos trabajadores y trabajadoras que muchas veces están en indefensión total, desde el punto de vista de salud y seguridad, desde el punto de vista de acoso y demás. Y bueno, y como partimos de la base de que en el Estado hay esas carencias, también estamos en un plan de capacitación para todo el sector público que está empezando el 28 de agosto. Va a haber la primera sesión de capacitación para directores generales de secretaría de los ministerios o para quienes estos designen. ¿Para qué? Para tratar de que en las áreas del Estado se incorpore el tema salud y seguridad en el trabajo, el tema acoso y demás, tratar de no solo exigir a nivel privado, sino que a nivel público podamos hacer un proceso que cambie esa situación, ¿no? En la ecuación esa del ejercicio del poder y de la forma en la que a veces el empleador o los cargos gerenciales que tienen uso de poder, ¿cuánto grado de violencia que no solamente es física, sino psicológica han detectado ustedes desde que están al frente de esta administración? ¿Y cómo corregir eso? Supongo también que habrá problemas de salud mental asociados a determinado tipo de riesgos de actividades que se despliegan en el país. ¿Cómo miran todo ese universo? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros ahí tenemos, en primer lugar, hay una cantidad muy grande de denuncias, de expedientes, hay un atraso muy grande por la falta de inspectores, por la falta de abogados. En estos días se ha estado cerrando expedientes del 2019, o sea que se podrán imaginar cómo es esa situación. De cualquier manera, nosotros pensamos que el tema de violencia en el trabajo, que forma parte de un componente de violencia en la sociedad y además de las propias características de esa pirámide jerárquica que hay en los lugares de trabajo, que son muchas veces, a veces se desarrolla correctamente, en armonía, y muchas veces desde esas posiciones de poder se generan mecanismos de abuso. En ese sentido, bueno, la inspección trabaja dando las garantías a todas las partes, en el sentido de que al recibir una denuncia en cualquier lugar del país se está investigando, o en 24 o 48 horas, puede pasar 5 días para llegar al interior, pero se están investigando. Una vez que se llega a un dictamen, a una conclusión, se da vista a la otra parte, a la que está señalada como acosadora. Se dan todas las garantías, pero tenemos una cantidad muy importante de denuncias en ese sentido, que algunas se comprueban, otras no, pero en realidad el tema del acoso laboral es un tema muy fuerte. Y después lo otro, que ojalá podamos tener más recursos para abordarlo, tenemos situaciones en determinadas áreas muy preocupantes. Por ejemplo, a nivel de la policía, todo el tema de lo que es salud mental, ¿no? La Exacto. cantidad de suicidios que se producen o intentos de autoeliminación. A nivel militar lo mismo. A nivel militar, las prácticas que muchas veces, esas prácticas jerárquicas y a veces abusivas que se producen en determinados ámbitos, también son objeto de análisis y demás. Estamos en una situación de mucha demanda a nivel de la inspección, por eso una de las primeras cosas que nos planteamos fue cómo poder mejorar el plantel de inspectores. A eso quería preguntarte, ¿cómo estás hoy con el tema de personal? Porque el universo laboral en este país es muy grande, supongo que necesitarás un cuerpo inspectivo formado, documentado.
tal vez lo hagas para determinado tipo de actividades, haya un tipo de formación de inspectores, para otros, no sé cómo es. Si un inspector tiene que cubrirlo todo, tiene que saberlo todo para poder aterrizar en todas las realidades, o si se hace por rangos de especificidad para que pueda ser más efectiva su tarea inspectiva, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos 2 áreas de inspección, uno que tiene que ver con condiciones generales de trabajo, que tiene que ver con el pago de salarios en fecha, los contratos y demás, el seguimiento de las normas, otra de condiciones ambientales de trabajo, que es todo el entorno de salubridad en torno al desarrollo de la actividad, pero tendríamos que tener en el entorno de unos 130, 132 inspectores, tenemos 86. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, lo cual eso sumado a que tenemos apenas 14 abogados, genera una situación de mucha dificultad. Te puedo decir que el cuerpo inspectivo está altamente capacitado y con muchísimo compromiso, si no nos hubieran podido encarar todas estas tareas que estamos encarando, pero obviamente que si no cambiamos esa ecuación va a ser muy difícil sostener lo que estamos haciendo. ¿Hay compromiso del gobierno de apostar por eso? ¿De dar los recursos para poder formar más personal, capacitar y hacer cumplir normas? Bueno, el otro día en realidad me pareció muy buena una entrevista de prensa que le hicieron al director de Servicio Civil, la Oficina de Servicio Civil, donde justamente analizaba las carencias en el Estado y analizaba las carencias en la Inspección General de Trabajo. Nosotros hoy estamos organizando un concurso interno para 8 inspectores, tiene que ser este año. Para el año próximo, un primer concurso para 8 inspectores con llamado público, y estamos viendo la creación de 2 cargos de abogados, pero la idea que tenemos, porque ¿qué pasa? No solo que tenemos el 60% más o menos de los inspectores que necesitamos, que tenemos causales jubilatorias en este periodo, claro que sí, que van a deteriorar más esa plantilla. La calidad del servicio. Es necesario, hemos pedido los recursos mínimos presupuestales para poder afrontar esto, esperemos que se obtengan en la ley de presupuesto, pero insisto que lo que hemos comprobado, que muchas veces se dice el funcionario público y si no contracciona el trabajo acá, hemos comprobado el tener la camiseta puesta, en estar dispuesto al ir al interior, en salir los fines de semana ante un accidente, ante una necesidad concreta. En cuanto al compromiso, estamos muy bien. En cuanto a la cantidad, muy limitada. Estaba pensando en lo siguiente: yo voy a un predio donde hay explotación de caña de azúcar, soy un inspector, puedo entrar, me reciben, pero que voy solo, ¿me acompaña alguien más? Voy acompañado, por ejemplo, de la autoridad policial para que me permitan, me franqueen la puerta para poder hacer mi trabajo, porque a veces también son amenazados, imagino, o son compelidos a no ingresar o obligados a hacer un informe de determinadas características bajo ciertas amenazas. ¿Pasa eso? Ha pasado. Normalmente concurre una pareja de inspectores con un chofer en el interior del país, por ejemplo. A veces cuando se tiene posibilidades con vehículos apropiados, otras veces con el vehículo que se tenga. En general, tengo que decir que en general no se da la situación de obstruccionismo, de obstruir la capacidad del inspector. En caso que eso suceda, están claramente establecido en el decreto que rige a la inspección, recurrir a la policía, recurrir a la autoridad pública para hacerse acompañar. Pero en general se da en algunos casos se ha dado, casos puntuales de algún patrón que ha recibido a los inspectores armados y con amenazas, pero en general nos hemos encontrado de que no hay esa actitud hostil, ¿no? Pero digo, ha existido varios casos, me refiero en general, pues nosotros tenemos unas 160 inspecciones por día aproximadamente. ¿Por día? Por día. Por día cada inspector 80 inspectores hacen 160 inspecciones por día. Sí, hacen 2 inspecciones por día por lo regular. A veces cuando, se extiende esa situación, no. Pero pueden ser menos. Pero hay inspecciones en todo el país y afortunadamente no son muchos los casos en los cuales nos encontramos con esa situación de violencia. Como el inspector está capacitado para entrar de día o de noche en cualquier lugar donde existan trabajadores, si existe una situación de obstruir la acción del inspector, ahí se recurre a la policía y demás. Son los casos muy sí, en algunos casos han sido
de muy violentos, de exposición de armas y demás, pero en general no pasa eso. O sea que hay un respeto a la función del inspector, Sí, en general. y se le franquea el acceso para poder cumplir Sí, con su tarea. sí. ¿Cuáles son los principales desafíos, Luis, que te trazás de acá al término del quinquenio, ¿verdad? Que recién empieza y falta mucho tiempo por recorrer? No, pero justamente es de las cosas que nos planteamos. Primero, eso que te decía de que van a ser simultáneas, la capacitación a nivel público para incorporar esa percepción del riesgo a nivel del Estado, y al mismo tiempo nos estamos planteando que esta experiencia, lo que tú decías hoy, que poder trasladar las experiencias positivas a partir de lo que estamos logrando en la caña. Bueno, a fin de año vamos a hacer una evaluación conjunta del Ministerio con empleadores y trabajadores de la caña para que puedan contar cómo se pudo cambiar esa realidad. La presencia del Estado, pero también con el mérito de los actores sociales. Y lo que nos estamos planteando, y lo hemos planteado en la ley de presupuesto que se va a presentar al Parlamento, es la posibilidad de hacer estos operativos que hemos hecho en la caña, que son operativos costosos, porque es Claro. Los inspectores durante 10 semanas en el interior del país, poder trasladarlo al citrus, a la piedra y al arroz. O sea, vas a venir por el litoral hacia abajo. Sí, al principio cuando no se entendía muy bien qué era lo que nos planteábamos en Bella Unión, me decía un integrante de la Asociación de Plantadores, de los patrones, ¿qué pasa, Puy? ¿Le gustó el barrio que se acareció? Digo, no sabe cuánto, nos vamos a quedar hasta noviembre acá. Y después fueron entendiendo que en realidad... O sea que de la primera mirada con Sí, hostilidad pasó a entenderse que esto era Pasó a un camino entenderse- beneficioso para ambas partes. Pasó a entenderse y se dieron cuenta. Primero, los trabajadores que no creían que la inspección fuera más de un día, y hace 10 semanas que estamos, y los empleadores que pensaban que íbamos con el ánimo de arrancar cabeza. Y dijimos, no venimos ni a arrancar cabeza a nadie, ¿no?, sino a colaborar a que se cumpla la normativa. Y hoy les puedo decir que la reunión que tuvimos el viernes, las dos partes estaban sumamente satisfechas, con diferencias, Las lógicas sobre son algunos naturales, pagos, claro. pero entendieron que era la forma de trabajar. Si eso podemos trasladarlo. A los arrozales, por ejemplo. Sí, los arrozales Es es uno otro de los universo bastante complejo. es uno de los objetivos que tenemos planteados, porque más allá de la tecnificación, que hoy la fumigación se hace con drones en algunos casos, en otros siguen avionetas y banderilleros a los cuales, ¿no?, se fumiga encima, o se fumiga y el viento lleva los productos tóxicos hacia la escuela más cercana y demás. Nuestra idea es hacer operativos de varias semanas con capacitación previa y después explicando las normas, y después decir, señores, hay que cumplir, porque después las consecuencias en materia de salud y seguridad son muy, muy graves. ¿En cuánto te imaginas poder abatir ese número grande de 40.000 accidentes laborales por año? ¿En cuánto se piensa? ¿Cuál es el margen? Obviamente va a ser el más chico posible, pero tomando en cuenta la experiencia real. Bueno, ahí hay varios factores. Uno tiene que ver con ese cambio cultural, porque cambio cultural que implica al Estado, que implica a los empleadores, que entiendan que el empleador desde 1914 es, por ley, el organizador del trabajo y deudor de salud y seguridad, que los trabajadores entiendan que hay que dejar de lado una conducta machista de no pasa nada, yo me animo. Y lo digo con propiedad, porque nosotros en la compañía del gas, cuando pintábamos los gasómetros en la década del 80, con mi hermano el Pata Beltrán y otros, subíamos a la última viga, sin ninguna necesidad, subíamos a la última viga y caminábamos por la última viga. Sin ninguna protección, sin arnés, Nosotros sin nada. teníamos experiencia en altura. Otros compañeros que estaban con nosotros no tenían experiencia en altura. Hasta que un día pasaron los veteranos del sindicato y nos dijeron así muy literal, vos, bajen, ¿no? Y nos dieron Le pasaron la capilla. una charla un Para tanto ordenar. convincente en el sindicato. A partir de ahí empezamos a integrar el tema de salud y seguridad. Y hay un cambio cultural que tiene que desarrollarse con todos los actores. Y lo otro, que hoy empezamos, el día de ayer se empezó a dar un paso concreto, que es la política de salud y seguridad, que hay un decreto, la política nacional, el decreto 246, que es del año pasado, implica que el tema salud y seguridad como derecho fundamental definido por la OIT debe desarrollarse en todos los ámbitos del sistema educativo. Bueno, ayer hubo una primera reunión con integrantes de ANEP, donde con una receptividad muy grande nos ponemos a trabajar conjuntamente con ANEP para ver de qué manera organizar talleres desde primaria, secundaria,
en las diferentes áreas, y vamos a hablar con la Universidad de la República, llevar a todo el ámbito educativo el tema de la salud y la seguridad en el trabajo como un derecho Esto es fundamental. novedoso, no ha existido nunca. Está establecido en el decreto, pero Nunca se aplicó. es muy reciente el decreto, hay otros anteriores, pero nuestra idea es poder implementarlo, porque ahí sí hay una visión estratégica de que puede llegar, ¿no?, los gurises que salen de la escuela, ¿no?, que van al liceo y demás, cuando se encuentren esos gurises de secundaria, ¿no?, saliendo de la UTU, del liceo o el centro educativo que sea, sí. con la posibilidad de acceder a un trabajo, que no solo sepan cómo tienen que pagarle, cómo se liquida una licencia, cómo se liquida un aguinaldo, sino que también las normas de salud y seguridad pasen a ser un patrimonio. Y ahí nosotros poníamos un parámetro. Cuando Tabaré se puso como objetivo combatir el tema del tabaquismo y que fue enfrentado por transnacional y demás, las campañas que se hicieron, los gurises salían de la escuela, iban a la casa y eran los primeros en decirle a los padres No que fumes. fumaran, ¿no? Bueno, a más largo plazo nos estamos planteando eso. Luis, te agradecemos muchísimo tu presencia, tu calidez de siempre. Nos conocemos hace muchos años y es un placer escucharte y, bueno, desearte el mayor de los éxitos, porque en esto va la vida de los trabajadores y de las empresas uruguayas, cuidando y cumpliendo normas en todos los planos, facilitando el trabajo inspectivo para que esas normas se cumplan y, bueno, que esos objetivos que te has trazado se vayan alcanzando conforme avance este periodo. Muchas gracias, es un trabajo de equipo, o sea que tenemos expectativa en cumplirlo. Muchísimas Acá gracias, muy las a puertas gusto. siempre están abiertas. Muchas gracias. Bueno, muchísimos mensajes agradeciendo esta charla, esta entrevista, conocer también a los actores, aquellos que toman decisiones por todos. Y bueno, Leo, felicitarte, tengo un montón, no sé si te las paso. No, después. No, después. ¿las felicitaciones después? Hacemos Con el una postre breve chajá, pausa. Me debe un postre chajás de Paysandú y no lo trae. Sí. Vamos a la pausa, ya venimos. Estás escuchando La Otra Mirada con Mariela Cigarán. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.